Hermanos y hermanas, un saludo cordial desde Moscú. Proseguimos con algunos temas de la espiritualidad del Verbo Divino y me gustaría hablar hoy sobre el nombre que tenemos. El último capítulo incluso nos dejó como una tarea reconocer que el nombre que tenemos, el nombre es nuestra misión. Ese tema lo quiero desarrollar un poco antes de entrar más concretamente en el tema de la madre del verbo, porque quiero como que demostrar que hay cosas, como ya lo dije la vez pasada, hay cosas en la iglesia y en la congregación que son como un árbol, que van creciendo. Entonces no todo está desde el principio en el carisma, y hay cosas que se van desarrollando con el tiempo. Cuando yo entré en la congregación del Verbo Divino, tenía como una impresión que es una congregación dedicada más a lo bíblico. Eran los años 80, yo entré en el 85 y estuve bastante sorprendido que esta dimensión bíblica no es tan fuerte. En realidad, si hoy la congregación del Verbo Divino es cada vez más bíblica, es gracias a los esfuerzos de las últimas decenas de años. Y hasta había algunas situaciones un poco divertidas. Hay una que es aparentemente divertida, pero es triste en realidad. Se iba un misionero en barco todavía, me parece a Papúa Nueva Guinea. Entonces en el barco se conocieron, él ya hablaba inglés, iba también un pastor protestante, y como el sacerdote era polaco, entonces empezaron a hablar y él le dijo que es de una congregación del Verbo Divino, pero el pastor se dio cuenta que él no tiene mucha noción de la Biblia. Entonces pensaba que tal vez es un espía comunista, eran, me parece, los años 70, y incluso lo denunció. Entonces así el pobre pasó un mal rato por no dedicarse más asiduamente a la Biblia. A nosotros se nos hablaba, me acuerdo en el noviciado, de las devociones especiales de San Arnoldo, y hasta hoy día a veces se habla de San Arnoldo a través de esas devociones, como algo separado, como si fuera al supermercado San Arnoldo y tomara lo que más le gustaba. Bueno, entonces tenía una devoción al Sagrado Corazón, tenía una devoción al Espíritu Santo, a los ángeles, a la Virgen María, al Niño Jesús, a San José, y nosotros cuando estuvimos en el noviciado escuchamos que San Arnoldo tenía una devoción especial a los ángeles. Bueno, entonces nosotros lo aceptamos con tanta fe, y a las 2 semanas una devoción, se nos hablaba de una devoción especial de San Arnoldo al Sagrado Corazón de Jesús. Y ya cuando era la 4ª o 5ª devoción, en nosotros ya despertaba un poco unas risitas ahí, porque cuántas devociones especiales se puede tener. Y un alemán dijo que los del Verbo Divino tienen muchas devociones especiales, menos devoción al Verbo Divino del que tienen su nombre, ¿sí? Quiero hablar un poco sobre este tema. Y me gustaría aclarar ciertas ideas, primero desde un punto de vista histórico, o sea,
¿Cómo es que surgió ese nombre para nuestra congregación? ¿Por qué San Arnoldo lo eligió? Lo primero que me gustaría decir es una cita de un artículo del 1934 del superior general de entonces, el padre José Grendel. Él escribe: hasta el día de hoy no ha sido explicado y tal vez nunca será posible explicar de qué forma el nombre de la congregación apareció por primera vez en la conciencia espiritual de nuestro fundador. Y luego añade: una explicación completa despertaría en nosotros el más vivo interés. Entonces vemos que estaban sufriendo un poco en la congregación con el tema del nombre. Y tengo una buena noticia para el padre José Grendel, que por supuesto ya no está entre los vivientes, pero desde el cielo nos escucha. En los años 60, 70 salieron dos biografías del padre, una del padre Bornemann, otra del padre Alt, y por ejemplo el padre Alt dice que el nombre de la congregación apareció en un momento muy concreto. Voy a hablar de eso en el momento de la fiesta de la Anunciación. Toda la explicación voy a empezar por un relato de una audiencia. En el 1929, en marzo, los cohermanos de Roma, el generalato y los estudiantes que estaban ahí, tenían una audiencia con el Papa Pío XI. En realidad era un momento muy importante porque el generalato, me parece que en el 1929, se trasladó de Steyl a Roma. O sea, ya definitivamente la congregación del Verbo Divino llegó a ser una congregación universal, se puede decir. Y a los cohermanos durante aquella audiencia, Papa Pío XI dijo: hijos del Verbo Divino, qué lindo nombre tienen ustedes, qué lindo nombre tienen ustedes. Entonces hay personas capaces de ver en ese nombre algo valioso, importante, bello. ¿De dónde viene este nombre? ¿Y por qué no durante bastante tiempo, como que, y hasta hoy día me parece, el nombre no nos define y no define nuestra vida suficientemente fuerte? Uno tendría una impresión que si un fundador funda una congregación, entonces el nombre que le da proviene de que es el fruto de su experiencia de fe, de su propia misión. En el caso de San Arnoldo, lo del Verbo Divino no era un componente de su espiritualidad decisivo. Su espiritualidad creció sobre la base de la Santísima Trinidad, como dijimos. Luego tenía un momento muy importante cuando el apostolado de la oración lo sacó de una vida habitual. Después llega el momento muy fuerte del Espíritu Santo y la dedicación de la congregación al Verbo Divino hay que ver en realidad en esta base de la Santísima Trinidad. ¿Cuándo decidió San Arnoldo llamar así a la congregación?
Él lo decidió en un momento muy especial, más o menos medio año antes de fundar la congregación. O no fundar la congregación, sino de fundar la primera casa misionera. Era el día 25 de marzo del 1875. San Arnoldo estaba rezando. Como saben, el día 25 es el día de la Anunciación, la fiesta de la Anunciación. Eso cuando hablamos de la Virgen María, pero si hablamos de nuestro Señor Jesucristo, es la fiesta de la Encarnación. En el momento de la Anunciación, el Verbo se hizo carne. Y San Arnoldo, rezando en este día, decidió que esa obra que ya decidió emprender, la organización del primer seminario misionero alemán, que esa obra la va a dedicar al Verbo Divino. Seguramente tenía ese deseo de subrayar el aspecto de la proclamación del Evangelio, pero no solamente en el sentido de la palabra evangélica, pero como lo subraya después, somos del Verbo Divino porque lo dedicó a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que vino a salvar a la humanidad. O sea, es un ejemplo del misionero, es un misionero ejemplar, el enviado del Padre. Luego, el Verbo es el Verbo evangélico y toda la Biblia, y también el Verbo predicado. Más o menos por esa línea iba San Arnoldo. Pero hay que subrayar que si él rezaba el día 25, la fiesta de la Encarnación, y de repente le viene la idea, voy a dedicar esa obra al Verbo Divino. Entonces era un momento inspirado. Eso es muy importante, porque hay una gran diferencia cuando hay un momento reflexionado, como fruto de una experiencia, y de otra forma hay que entender como una iluminación. Voy a hacer tal cosa. Entonces yo diría que hay que ver en el nombre que tenemos una inspiración divina. Luego esta inspiración se reforzó al año siguiente, el día 24 de marzo del 1876. Sería muy largo explicar, pero había un grave problema en esta primera casa misionera de Steyl. Había ahí un equipo fundacional, en realidad. Eran 2 sacerdotes y 2 seminaristas, que después se dedicaban a los alumnos que vinieron, los primeros alumnos que vinieron a esta casa misionera. Y la casa y el terreno era propiedad de esta nueva fundación, pero todo estaba al nombre del otro sacerdote que cofundaba con Arnoldo Jansen esta obra. Y entre ellos surgió un conflicto acerca del perfil de esa casa. Entonces hubo un momento de crisis bastante grande y parece que este sacerdote tenía ganas de jugar un poco con ese papel de propietario que tenía. Entonces había unos días de tensión y finalmente el 24 de marzo, después de las vísperas, o sea, como saben litúrgicamente, el día en la liturgia empieza con las vísperas. Si, por ejemplo, tenemos el sábado por la tarde, si hemos rezado las vísperas, ya empieza el domingo.
Entonces, después de las vísperas, el otro sacerdote, que se llamaba Bill, accedió estuvo de acuerdo de renunciar a esa propiedad del terreno y de la casa, y después él partió, se fue, y se siguió Arnoldo Jansen con un seminarista que llegó a ser obispo después. Entonces, para San Arnoldo, este era un momento como de confirmación que esa dedicación al verbo divino de esa obra es una buena decisión. Lo bueno es que después quedaron en buenas relaciones con este otro sacerdote. Era como un momento de tensión, como un vino nuevo que tiene que aclararse, y así fue la cosa. Después el otro sacerdote también se dedicó a la obra misionera. El momento muy interesante llegó a los 25 años de la fundación de la Casa de Steyl, cuando ya era una estructura bastante grande, cuando ya estaban las 3 congregaciones fundadas, cuando ya había misiones en varios países, en China, en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Togo, Papúa Nueva Guinea. Y San Arnoldo envió las nuevas constituciones a Roma para la aprobación en el Vaticano. Y resulta que las envió en mayo, y para la fecha del jubileo de los 25 años, o sea, 8 de septiembre del 1900, él esperaba que se las devolvieran aprobadas, estas nuevas constituciones. Pero se llevó una sorpresa bastante desagradable, porque no se las aprobaron. Y encima había muchas correcciones, pero una de las pegas que le pusieron a la congregación era el nombre que tenía. Entonces la comisión encabezaba el cardenal que se llama Satolli, y él dijo que hay que cambiar el nombre de la Sociedad del Verbo Divino a la Sociedad de los Veneradores del Verbo Divino. ¿Qué quiere decir eso? Se tiene una impresión que ese cardenal quería poner una cierta distancia entre los cohermanos y el objeto de su veneración, el Verbo Divino. Ese nombre societas, en latín societas verbi divini, es el mismo nombre que tienen los jesuitas, Societas Jesu. Pero nosotros no traducimos, en el caso de los jesuitas, la sociedad de Jesús. Traducimos la compañía de Jesús. Y cuando más o menos 350 años antes se fundaban los jesuitas, también le pusieron pega porque dijeron, ¿qué compañía de Jesús? Cada cristiano es compañía de Jesús, porque cada cristiano sigue a Cristo. Entonces nosotros cuando oímos un nombre, sociedad, compañía, puede tener un sentido mercantil. Hay sociedades anónimas, ¿sí? Pero aquí tenemos que ver que la pega que vino de parte de ese cardenal se refiere a qué cosa. A veces la sociedad es una cosa, pero cuando decimos socio, me parece que especialmente en España es como compinche, ¿sí? Compinche, compañero, compañía.
tenemos una compañía, somos amigos, personas cercanas. Entonces, esa cercanía al verbo no le gustó mucho al cardenal. Y yo cuando lo oí en el noviciado por primera vez en mi vida, a mí me dio bronca, porque dije, pero qué cosa más innecesaria, pero ¿qué es lo que no le gustaba en este nombre? ¿Por qué? Y resulta que con el tiempo me puse a pensar que tal vez ese cardenal veía mucho más que yo, ¿sí? Que tenemos un nombre tal vez demasiado atrevido, porque los jesuitas, por ejemplo, dicen la compañía de Jesús. Entonces Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Pero cuando hablamos de la compañía del Verbo Divino, podemos ver el Verbo eterno que está junto al Padre, que es Dios, y el Verbo encarnado. Y si vemos el Verbo eterno, pero ¿qué compañeros somos para el Verbo eterno? Ahí la Trinidad nomás, es compañía. Entonces, tal vez tengamos un nombre que recuerda un poco la experiencia de Moisés, que cuando vio la zarza ardiente, oyó una voz que le decía: quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa, es sagrada. Y yo pienso que hay que detenerse en este momento y en esa objeción, esa pega que le puso a nuestro nombre el cardenal, porque nos puede ayudar a entender la profundidad del nombre que nos dejó San Arnoldo Jansen. Esta sería la historia de nuestro nombre, que tal vez no esté suficientemente reflexionada. Y si luego vamos a hablar de la madre del verbo, de esa cierta, puede ser que yo sea una mala persona, de esta cierta pobreza de reflexión acerca del verbo de Dios, tampoco tenemos desarrollada esa invocación de la Virgen María como Madre del Verbo. Y cuando reflexionamos sobre la Madre del Verbo, dicen que una buena mariología, o sea, esa ciencia sobre la Virgen María, la reflexión sobre la Virgen María, nos lleva siempre a una buena cristología, o sea, a una buena reflexión sobre Jesucristo. Y eso lo queremos hacer en el futuro. Ahora vamos a decir un poquito más sobre el verbo, porque dije que podemos ser socios del verbo eterno, y esto es muy bueno para momentos de oración, de nuestro trato con Dios, pero nuestro trato con Dios es también, por supuesto, lo tenemos no solamente en la capilla, pero lo tenemos ante todo en la vida real. Y por eso tenemos que reflexionar mucho sobre el verbo encarnado, el verbo hecho carne. Tal vez deberíamos reflexionar más en este sentido también, que para un verbita el nombre de Jesús preferido debería ser el verbo, porque Jesús tiene muchos nombres y uno de ellos es este, y este nombre es como para nosotros una misión y una tarea. El último capítulo, en el versículo, en el punto 42, voy a leer un ejemplo de esta reflexión. Dice: en el cuidado de los pobres y de los abandonados, realmente estamos sirviendo al Señor mismo. El énfasis en el servicio misionero a los pobres no es una opción,
ya que es aquí donde encontramos la presencia de la palabra en el mundo. ¿Qué palabra? Al mismo Jesucristo. Como dijimos, podemos hablar del verbo o podemos hablar palabra. Entonces es la presencia de la palabra en el mundo, la palabra encarnada hoy. Esta misión no es negociable. Y luego termina el documento diciendo: nuestro nombre es nuestra misión, este nombre nos desafía hoy a hacer nuestra tarea. Estamos invitados a estar en contacto con nuestras experiencias de vida y a enraizarnos en la palabra de hoy, que se manifiesta en diversas formas, lugares, personas y realidades. Descubrir la palabra es un ejercicio que anima nuestra vida. Entonces, estas palabras nos muestran que Jesucristo como palabra encarnada en la realidad es la tarea de un verbita. Es lo que define nuestra misión. Este servicio, por ejemplo, cuando dijo Jesús: lo que hicieron a uno de estos hermanos míos pequeños, a mí me lo hicieron. Estas palabras lo dice el verbo encarnado, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, una palabra con mayúscula. Y resulta que nosotros como verbitas tenemos nuestro propio lenguaje teológico y nuestra propia espiritualidad, incluso hoy, a casi 50 años después de la fundación, que no tenemos que buscar en otras teologías. Aquí, en lo que nos dejó San Arnoldo, hay suficiente para encontrar una base hoy mismo para desarrollar nuestra misión. Y esto es grandioso. Vamos a encomendar estas nuestras búsquedas a nuestros santos patronos. San Arnoldo ruega por nosotros. Santa María, Madre del Verbo Divino, ruega por nosotros. Que sigan bien y que Dios los bendiga. Gracias.